Mi nuera entró a mi casa como una tormenta. La puerta todavía estaba vibrando cuando su grito me atravesó el pecho. «¡Cállate, vieja! ¡Aquí yo mando!», escupió señalándome la cara. Sentí como los cuadros de la pared parecían temblar, o tal vez era yo. Busqué a mi hijo con la mirada. Javier estaba detrás de ella con los hombros caídos, los ojos en el suelo. No dijo nada, ni una palabra. Tomé mi bolsa con manos firmes, aunque por dentro me estaba rompiendo. Salí sin mirar atrás. A la mañana siguiente llegó el camión de mudanza. Me llamo Rosa Martínez, tengo 67 años. Soy viuda desde hace una década y toda mi vida he sido costurera. De esas que arreglan dobladillos, cambian cierres y cosen botones hasta que los dedos duelen y la vista se nubla. Nunca fui rica, pero jamás le pedí nada a nadie. Siempre creí que el respeto se gana trabajando y que la familia era el último refugio cuando todo lo demás fallaba. Esa tarde, cuando Lorena me gritó en la cara, algo se quebró. No fue solo el insulto, fue el tono. Fue la seguridad con la que dijo «aquí yo mando», como si yo fuera una intrusa en mi propia historia. El olor a limpiador barato todavía flotaba en la sala. Yo había pasado la mañana trapeando, acomodando cojines, preparando café. No porque me lo pidieran, sino porque así soy. Porque así me enseñaron. ¿Me escuchaste? ¿O no volvió a decir Lorena, cruzándose de brazos? Ya no quiero que opines de nada. Esta es mi casa. Mi casa. Esa palabra me dio vueltas en la cabeza como una piedra en una lavadora. Mi casa era la que yo había firmado. Mi casa era la que yo pagaba cada mes puntual sin fallar, aunque a veces tuviera que elegir entre comprar carne o mis pastillas para la presión. Miré a Javier, mi hijo, el niño que yo había criado sola, desde que su padre murió de un infarto en el taller. El niño al que le cosí el primer uniforme escolar, al que acompañé al doctor cuando tenía fiebre, al que defendí del mundo entero. Estaba ahí adulto, ya con barba de varios días y sin voz. Javier, dije despacio, ¿tú también piensas eso? No respondió. Bajó más la cabeza, como si el suelo tuviera algo interesante que mirar. Ese silencio me dolió más que el grito, porque los gritos vienen de afuera, pero el silencio viene de adentro. Lorena sonrió, una sonrisa pequeña torcida, de triunfo. ¿Ves?, dijo, hasta tu hijo sabe que ya sobras. No lloré, no le di ese gusto. Sentí un calor subirme por el pecho, una mezcla de vergüenza, rabia y algo más frío, más peligroso, claridad. Entendí en ese instante que el amor sin límites se vuelve permiso para pisarte. Tomé mi bolsa de cuero gastado. Dentro llevaba mis llaves, mi celular viejo de teclas grandes y una libreta donde apunto gastos. La levanté del sillón con cuidado, como si fuera algo frágil. Está bien, dije con una calma que hasta a mí me sorprendió. Tienen razón. Lorena frunció el ceño confundida. ¿Cómo que tenemos razón? La miré a los ojos por primera vez en toda la discusión. Que quien manda en una casa es quien responde por ella. No expliqué más. Caminé hacia la puerta. Cada paso me pesaba, pero no dudé. Abrí. El sol de la tarde me golpeó la cara. Antes de salir, escuché a Lorena decir algo sobre que por fin, y ya, era hora. Cerré la puerta despacio, sin azotarla. No quise darle ese ruido para recordar. En la parada del camión, el banco de cemento estaba caliente. Me senté y respiré hondo. Las manos me temblaban un poco, pero mi cabeza funcionaba clara como cuando estoy frente a la máquina de coser y el hilo va recto. Pensé en fechas, en recibos, en cláusulas, porque mientras Lorena gritaba, yo había recordado algo muy simple: el contrato de renta estaba a mi nombre.
Esa noche casi no dormí. En mi pequeña casa, la de verdad, la que levanté con mi esposo, ladrillo por ladrillo, el silencio era distinto. No era un silencio de miedo, era uno de espera. Abrí el cajón donde guardo los documentos importantes. Ahí estaba la carpeta azul, gruesa, ordenada, mi nombre escrito con letra clara en la primera hoja. Pasé los dedos por el papel como si fuera tela. Leí cada línea, cada firma, cada fecha. Todo estaba en regla. Todo hablaba por mí, aunque yo no hubiera gritado nada. Pensé en Javier, en cómo había llegado hasta ese punto, en cómo permití que Lorena tomara el control de todo, incluso de la voz de mi hijo. Me dolía, sí, pero el dolor no me iba a paralizar. Nunca lo había hecho. A las 6 de la mañana el barrio todavía dormía. Yo ya estaba vestida. Elegí mi vestido azul marino, el que cosí para una boda y casi no uso. Me até el cabello con cuidado. No iba a pelear como una anciana cansada. Iba a presentarme como lo que soy, una mujer que sabe exactamente lo que le pertenece. Tomé el teléfono y marqué un número que tenía guardado desde hacía meses. Bueno, respondió una voz ronca. Chava, dije, ¿tienes el camión libre hoy? Hubo un silencio breve. Depende. ¿Qué se va a mover, doñita? Miré la carpeta azul sobre la mesa. Toda una vida de abusos, respondí, y necesito que llegue temprano. Colgué. Me serví un café. El vapor subió lento. Afuera, el cielo empezaba a aclarar. Lorena creyó que me había ido derrotada. Javier creyó que el silencio era la salida más fácil. Ninguno de los dos sabía que mientras ellos dormían, yo ya estaba cosiendo el final de esa historia, punto por punto, sin prisa y sin miedo. Porque hay mujeres que no levantan la voz, levantan papeles. La mañana siguiente, al grito de Lorena, mientras el café se enfriaba en la mesa y el barrio despertaba poco a poco, mi mente viajó hacia atrás, a los años en los que callar me parecía una forma de amar. No siempre fui esta mujer que ahora hojeaba papeles con los labios apretados. Hubo un tiempo en que yo también creía que si aguantaba lo suficiente, todo iba a acomodarse solo. Cuando Javier era niño, la casa siempre olía a tela recién planchada y a sopa caliente. Su padre Raúl trabajaba en un taller mecánico. Murió de repente una tarde cualquiera, dejando la vida a medias y una caja de herramientas oxidada. Yo tenía 57 años, un hijo adolescente y un miedo que me apretaba el pecho cada noche. Nadie vino a rescatarme. Me rescaté yo. Compré una máquina de coser usada. Empecé arreglando pantalones de vecinos, después vestidos, uniformes, manteles. Cosía de día y de noche. Los dedos se me endurecieron, la espalda me dolía, pero Javier comía, estudiaba y soñaba. Eso era suficiente. Él creció bueno. Demasiado bueno, tal vez. De esos que evitan el conflicto, que prefieren tragar palabras antes que levantar la voz. Cuando conoció a Lorena, yo quise creer que esa chispa que ella tenía era solo carácter. Era bonita, habladora, segura. A Javier le brillaban los ojos cuando la miraba. Yo, como muchas madres, apagué mis dudas para encender su felicidad. Mamá, ella es diferente, me decía. Sabe lo que quiere. Y sí, Lorena sabía lo que quería, desde el principio. Al principio me decía, suegrita, me pedía recetas, me abrazaba. Poco a poco, las sonrisas se volvieron órdenes suaves. Así no se hace, ya no hace falta que vengas, nosotros nos arreglamos. Yo me retiré despacio, como quien no quiere estorbar. Pensé que era normal. Pensé que así era dejar crecer a un hijo. Cuando se casaron, la vida no fue fácil. Cambiaron de trabajo varias veces. Rentas atrasadas, recibos sin pagar. Javier trabajaba así, pero nunca alcanzaba. Y Lorena
Lorena siempre tenía una excusa, un gasto, una urgencia, un luego vemos. Un día llegaron a mi casa con los ojos rojos y las manos vacías. Mamá dijo: Javier, nos van a sacar del departamento. Lorena lloraba, pero era un llanto extraño sin lágrimas. Yo sentí ese tirón viejo en el pecho, el mismo que sentí cuando Raúl murió. El miedo de ver a mi hijo sin techo. ¿Cuánto deben?, pregunté. Ellos se miraron. Javier habló bajito. 3 meses. Esa noche no dormí. Pensé en mi ahorro, ese dinero que guardé para emergencias, para doctores, para mi vejez. Pensé también en algo más fuerte. No hay emergencia más grande que ver a un hijo a punto de caerse. Al día siguiente tomé una decisión. Fui a la oficina de rentas. Vi una casa bonita en una calle tranquila. Patio pequeño, luz, ventanas grandes. Lorena se emocionó como niña. Es perfecta, dijo. Aquí sí se puede vivir bien. Yo firmé el contrato. A mi nombre. Lo hice por una razón sencilla. Nadie más podía responder. Nadie más tenía crédito limpio ni ingresos estables. Yo pagué el depósito. Yo di la cara. Solo una condición, le dije a Javier. Que se pongan de pie, que esto sea temporal. Él asintió. Me abrazó fuerte. Lorena también me abrazó, pero sentí algo duro en su espalda como una pared. Los meses pasaron. Yo pagaba puntual. Cada día 5 iba a depositar. Ajusté mis gastos. Dejé de comprar carne buena. Estiré pastillas. Nunca les reclamé. Nunca. Y mientras yo cosía hasta la madrugada, Lorena empezó a comportarse como si la casa fuera suya. Cambió cortinas sin avisar. Tiró mis plantas. Me decía cómo sentarme, cómo hablar, qué opinar. Javier callaba. Yo también. Es su forma, me repetía. No quiero problemas. Pero los problemas crecieron igual. Empecé a notar cosas raras. Sobres del banco que no eran míos. Recibos que desaparecían. Una vez vi a Lorena esconder papeles cuando entré sin avisar. Me miró como quien esconde algo robado. No es nada, Rosa, dijo. Cosas nuestras. ¿Cosas nuestras? Esa frase me empezó a pesar, porque yo no estaba incluida en ese nuestra salvo para pagar. El día del grito no fue el primero en que me faltaron al respeto. Fue solo el primero en que dejé de justificarlo. Cuando Lorena me llamó vieja, con desprecio, entendí que ya no me veía como madre ni como apoyo. Me veía como estorbo. Y Javier, mi Javier, eligió el silencio. Esa noche, sentada frente a la carpeta azul, repasé todo. Las firmas, los pagos, las fechas. Y también repasé mis recuerdos. Cada vez que me mordí la lengua, cada vez que dije, no importa, cada vez que pensé que aguantar era amar. Me dolía el pecho, sí, pero también sentí algo nuevo, determinación. No iba a gritar, no iba a suplicar, no iba a perder a mi hijo, pero tampoco iba a perderme a mí. Cuando marqué el número del camión de mudanza, mis manos ya no temblaban. Cuando confirmé la hora con la oficina de rentas, mi voz salió firme. Nadie gritaba conmigo. Nadie discutía. Los papeles hablaban. Miré el reloj. Faltaban pocas horas para que Javier y Lorena despertaran en una realidad distinta. No sabía cómo iba a reaccionar mi hijo. Eso me dolía, pero sabía algo más importante. Si yo no ponía el límite, nadie lo haría por mí. Apagué la luz. Me acosté sin quitarme los aretes. Cerré los ojos. Mañana, pensé, no iba a ser un día de gritos. Iba a ser un día de consecuencias. El domingo anterior, al grito, quedó tatuado en mi memoria como una mancha que no sale ni con cloro. Fue uno de esos domingos que empiezan con buenas intenciones
y terminan revelando verdades que nadie quiere ver. Yo había llegado temprano a la casa, la de la calle Tranquila, que yo pagaba con una bolsa llena de verduras y carne barata. El cielo estaba despejado de ese azul que engaña y hace pensar que todo va a salir bien. Cociné despacio como siempre. Puse frijoles a hervir con cebolla, arroz blanco, un poco de pollo guisado con jitomate. El olor llenó la cocina y por un momento me sentí en paz. Me gusta alimentar a los míos. Me recuerda que todavía sirvo para algo que todavía puedo cuidar. Lorena apareció a media mañana con el celular en la mano, hablando fuerte, riéndose. Ni siquiera me saludó. Pasó junto a mí como si yo fuera un mueble. ¿Dónde pongo esto?, pregunté levantando una olla. Ahí, dijo sin mirarme. Pero no lo vayas a dejar grasoso. Me mordí la lengua. Javier llegó poco después cansado. Me dio un beso rápido en la mejilla. Gracias por venir, mamá. Eso fue todo. Ninguno de los dos me preguntó cómo estaba. Nadie notó que mis manos temblaban un poco por la presión. Nos sentamos a la mesa al mediodía. Yo había puesto un mantel que cosí hace años con flores pequeñas. Me gusta que la mesa se vea bonita, aunque el ánimo no lo esté. Lorena sirvió los platos con prisa. Está muy simple, dijo, probando el arroz. Le falta sabor. Es que el doctor me pidió no abusar de la sal, respondí suave. Es por la presión. Lorena soltó una risa corta, seca. Claro, cosas de viejitos. Javier siguió comiendo. El tenedor raspaba el plato. Yo sentí una punzada en el pecho, pero seguí. Javier, ¿cómo vas en el trabajo?, pregunté buscando una conversación normal. Antes de que él respondiera, Lorena habló. Está harto. Siempre llega cansado y todavía tiene que aguantar visitas. La palabra visitas me cayó como un golpe. Bajé la mirada al mantel. Vi una manchita que no había notado y la limpié con la servilleta como si eso arreglara algo. Solo estoy preguntando, dije. Lorena apoyó los codos en la mesa. Es que siempre preguntas, siempre opinas, siempre estás encima. Ya no estamos solos, Rosa. Ahí levanté la vista, la miré directo. Yo solo me preocupo por mi hijo. Lorena golpeó la mesa con la palma. Los cubiertos saltaron un poco. Pues ya no hace falta, dijo. Ya creció, ya tiene esposa. Tú ya cumpliste. Sentí que el aire se me iba. Miré a Javier. Esperé ese gesto, esa frase, cualquier cosa. Nada. Mi hijo se quedó mirando su plato, moviendo el arroz como si buscara algo entre los granos. Javier, susurré. Él tragó saliva, pero no habló. Lorena sonrió. Esa sonrisa fue peor que el golpe. ¿Ves?, dijo. Hasta él sabe que exageras. Aquí ya no mandas tú. Fue entonces cuando algo se acomodó dentro de mí. No fue rabia, fue claridad. Miré alrededor la mesa que yo compré, las sillas, que yo pagué a meses la casa, cuyo recibo de renta estaba en mi bolso. Todo eso, y aún así yo era la sobra. Tienes razón, dije despacio. Aquí manda quien es dueño. Lorena arqueó una ceja. Exacto. Javier levantó la cabeza por primera vez. Mamá, no es eso. Lo miré con ternura, pero también con cansancio. Sí, hijo, es exactamente eso. Me levanté de la mesa. Sentí las piernas un poco flojas, pero no me detuve. Fui a la sala, tomé mi bolsa del sillón. Lorena se levantó también. ¿A dónde vas ahora?, preguntó con burla. ¿A hacerte la víctima? No respondí. A descansar. Pues hazlo en tu casa, dijo. Aquí estorbas. Javier no dijo nada. Otra vez. Abrí la puerta. El sol de la tarde entró como una bofetada. Antes de salir, me detuve un segundo. Los miré a los dos. Que les aproveche la comida, dije.
Yo ya comí suficiente. Cerré la puerta con cuidado. Afuera, el ruido del barrio seguía igual, un vendedor de paletas, un perro ladrando, una radio a lo lejos. El mundo no se había detenido, aunque yo sentía que algo dentro de mí se había roto. Caminé despacio hasta la parada del camión. Me senté. La bolsa pesaba más de lo normal, no por lo que llevaba, sino por lo que representaba. Ahí dentro estaba mi dignidad doblada pero intacta. Pensé en Javier, en cómo el silencio se había vuelto su idioma, en cómo Lorena lo había rodeado poco a poco hasta dejarlo sin espacio para hablar. Me dolía, sí. Pero también entendí algo: si yo no hacía nada lo iba a perder igual. Esa noche en mi casa abrí la carpeta azul, la puse sobre la mesa de la cocina, leí el contrato como si fuera una oración. Cada palabra estaba clara, cada derecho también. Yo no estaba invadiendo nada, yo estaba recuperando. Tomé el teléfono y marqué a la oficina de rentas. Me atendió don Ernesto con voz somnolienta. Buenas noches, Rosa, dijo. ¿Todo bien? No respondí, pero va a estarlo. Quiero saber exactamente cómo rescindir el contrato. Del otro lado hubo un silencio breve. Claro, dijo, usted es la titular. Tiene derecho. Colgué. Luego marqué otro número, el del camión de mudanza. Chava, dije, mañana a las 6:30. Ahí estaremos. Apagué la luz. Me acosté sin cenar. Miré el techo. Pensé en la mesa del domingo, en el golpe, en la sonrisa de Lorena, en la cabeza baja de mi hijo. Mañana pensé esa mesa iba a quedar vacía. Y a veces, para que algo vuelva a servir, hay que despejarlo todo. No dormí, no porque tuviera miedo, sino porque mi cabeza estaba despierta, trabajando, como cuando la aguja entra y sale de la tela, sin equivocarse. Me levanté antes del amanecer. La casa estaba en silencio y olía a lavanda el limpiador que uso desde hace años. Encendí la luz de la cocina y puse la carpeta azul sobre la mesa abierta como un mapa. Ahí estaba mi nombre claro y derecho. Ahí estaban los recibos uno detrás de otro como un rosario de sacrificios que nadie había querido ver. Me serví café, negro, sin azúcar. Afuera un gallo cantó a lo lejos. Pensé en Javier, en si me odiaría por lo que estaba a punto de hacer. El pensamiento me apretó el pecho, pero no me detuvo. A veces amar también es dejar caer el peso para que el otro aprenda a caminar. Marqué el número de don Ernesto, el de la oficina de rentas. Contestó al tercer timbrazo. Buenos días, Rosa, dijo. ¿Todo en orden? Necesito que me confirmes algo, respondí. Quiero rescindir hoy mismo. Hubo un tecleo del otro lado. Papeles. Usted es la titular, dijo. El contrato permite rescisión con aviso inmediato por incumplimiento y uso indebido. Yo me encargo del trámite. Respiré hondo. Gracias, y necesito una copia firmada hoy. La tendrá, aseguró. ¿Algún problema? Sí, dije, pero ya no es mío. Colgué. Volví a la mesa. Revisé los recibos de luz y agua. También estaban a mi nombre. Encontré además un sobre que había pasado por alto la noche anterior. No era mío. Lo abrí con cuidado. Un aviso de una app de préstamos, con el nombre de Javier como titular. La fecha coincidía con un mes en que él me pidió dinero para completar la renta. Sentí un frío en la nuca. Entendí que alguien había estado moviendo piezas en silencio. No lloré. Anoté la fecha. Guardé el papel en la carpeta. Me arreglé despacio. Elegí el vestido azul marino. Me até el cabello con firmeza. Me puse un poco de labial color boca. No iba a gritar ni a discutir. Iba a presentarme. Eso cambia todo.
A las 6:30 en punto, el sonido del motor diésel cortó el aire de la calle. El camión se detuvo frente a mi casa. Chava bajó primero con gorra y manos grandes. «Buenos días, doñita», saludó. «¿Listos?» «Listos», respondí. «Gracias por venir temprano». «Usted manda», dijo. «¿A dónde vamos?» Miré la carpeta azul, la cerré con cuidado y la guardé en la bolsa. «A la calle tranquila», dije. «La de las bugambilias». Subí al camión. El asiento era duro, olía a aceite y polvo. Aún así, me sentí segura. Mientras avanzábamos, el barrio despertaba persianas, subiendo un perro, estirándose una señora barriendo la banqueta. Nadie sabía que ese martes iba a cambiar varias vidas. Llegamos. El camión se acomodó frente a la casa. El freno de aire sonó fuerte. Ese sonido fue como un aviso. Bajé. Toqué el timbre. Una vez. 2. Lorena abrió la puerta con el cabello revuelto y el gesto torcido por el sueño. «¿Qué es esto?», preguntó. «¿Qué hace ese camión aquí?» «Vengo por mis cosas», respondí. «¿Tus cosas?», se rió. «¿Estás loca?» Javier apareció detrás con la camisa mal abotonada. Sus ojos se abrieron al ver el camión. «Mamá», dijo, «¿qué pasa?» Saqué la carpeta azul. La abrí frente a ellos. «Pasa que el contrato está a mi nombre», dije. «Y hoy termina». Lorena palideció un segundo y luego se recompuso. «Eso no significa nada», espetó. «Aquí vivimos nosotros». «Viven», corregí. «Vivían». Chava se acercó respetuoso. «Entramos cuando usted diga», preguntó. Lorena dio un paso adelante. «No se atrevan», gritó. «¡Esto es robo!». La miré con calma. «Si quieres, llama a la policía», dije. «Yo tengo los papeles». Javier tragó saliva. «Mamá, podemos hablar». «Ya hablamos», respondí. «El domingo». Entré. La casa olía a encierro, a perfume fuerte, a prisa. Señalé la sala. «Empiecen por aquí», le dije a Chava. «Con cuidado». Los hombres levantaron el sofá, luego la televisión. Cada objeto saliendo era una respiración que volvía a mí. Nada era venganza, era orden. Lorena sacó el celular. «Voy a llamar», amenazó. «No te vas a salir con la tuya». «Hazlo», dije, «aquí espero». Javier se acercó a mí bajito. «Mamá», susurró. Yo no sabía. Lo miré. Vi cansancio, vi miedo. Vi por primera vez en mucho tiempo vergüenza. «Lo sé», dije. «Por eso estoy aquí». Cuando la policía llegó, yo ya tenía todo preparado. Saqué la carpeta. Mostré el contrato, los recibos, el aviso de la AEP de préstamos. El oficial los revisó con atención. «Señora», dijo, «usted es la titular. Está en su derecho». Lorena empezó a hablar rápido, a mezclar historias. «Ella nos quiere dejar en la calle», gritó. «Es una abusiva». El oficial la miró. «¿Tiene usted algún documento a su nombre?» Silencio. Javier dio un paso al frente. Oficial dijo, «Mi mamá paga todo». Lorena lo miró como si no lo reconociera. «¿Qué dices?» «La verdad», respondió él con voz temblorosa pero firme. «Ya basta». Sentí un nudo en la garganta, no de tristeza, de alivio. El camión siguió cargándose. Los vecinos se asomaron. Doña Chela, la de la esquina, levantó las cejas. Nadie dijo nada. No hacía falta. Cuando la casa quedó casi vacía, miré a Lorena. No grité, no insulté. «El respeto no se pide», le dije. «Se cuida». Ella apretó los labios. Javier bajó la mirada otra vez, pero ya no era la misma. Ahora pesaba distinto. Chava cerró el camión. Subí. Mientras nos alejábamos, pensé en el aviso del préstamo guardado en la carpeta. La historia no había terminado. Apenas estaba tomando forma. El camión terminó de cargarse cuando el sol ya estaba arriba tibio, pero insistente. La casa vacía,
devolvía un eco raro, como si hubiera perdido la voz. Yo me quedé de pie en la banqueta con la bolsa colgada del hombro y la carpeta azul apretada contra el pecho. No estaba celebrando, estaba sosteniéndome. Lorena caminaba de un lado a otro, con el celular en la mano, marcando y colgando, marcando y colgando. Javier se quedó quieto, mirando el interior de la casa, como si viera un naufragio. Los vecinos empezaron a aparecer sin prisa, como quien sale a regar plantas, y termina en una obra de teatro sin boleto. ¿Mudanza?, preguntó doña Chela, la de la esquina, fingiendo sorpresa. Devolución, respondí clara. El contrato terminó. Lorena me fulminó con la mirada. No tienes derecho, escupió. Nos quieres humillar. La verdad no humilla, dije, aclara. Chava, con los brazos cruzados, vigilaba que nadie se acercara al camión. Sus ayudantes cerraban con cuidado la puerta trasera. El golpe seco del metal sonó definitivo. Lorena volvió a marcar. Esta vez sí contestaron. Oficial gritó: «¡Vénganse rápido! ¡Me están robando todo!». Colgó y sonrió con una mueca de triunfo. Javier me miró nervioso. Mamá, ¿y si esto se pone feo? No se va a poner, respondí. Ya estuvo feo. Mientras esperábamos, yo repasaba mentalmente cada papel, cada recibo, cada fecha. La claridad da calma. Y yo estaba calmada. La patrulla llegó a los pocos minutos. 2 oficiales bajaron. Saludaron. Uno de ellos pidió explicaciones. Lorena habló primero atropellada. Ella llegó con un camión y se llevó nuestras cosas. Nos quiere dejar en la calle. ¿A nombre de quién está el contrato?, preguntó el oficial. Saqué la carpeta, la abrí con cuidado. A mi nombre, dije. Aquí está. El oficial leyó, asintió, pasó la mirada a Lorena. ¿Tiene usted algún documento que diga lo contrario? Lorena abrió la boca. La cerró. Miró a Javier. Diles algo, le exigió. Diles que aquí vivimos. Javier respiró hondo. Por un segundo pensé que volvería a callar. Pero no. Vivimos, corrigió. Vivíamos. Mi mamá paga la renta. El silencio fue pesado. Doña Chela se persignó bajito. Oficial, continué. Aquí están los recibos de luz y agua. También a mi nombre. El otro oficial los revisó. Habló con su compañero. Asintieron. Señora, dijo el primero, está en su derecho. Si la señora insiste, puede ir a levantar un acta, pero aquí no hay delito. Lorena se puso roja. Esto no se queda así, gritó. Los voy a demandar. Está en su derecho, respondió el oficial ya aburrido. Pero ahora deje trabajar al camión. Los policías se fueron. El barrio quedó en silencio expectante. Lorena se acercó a mí, bajando la voz por primera vez. ¿Qué quieres?, preguntó. ¿Que te pida perdón? La miré. Vi cansancio, rabia y miedo. No vi arrepentimiento. Quiero respeto, dije, y que mi hijo no viva endeudado por decisiones que no son suyas. Javier frunció el ceño. ¿De qué hablas, mamá? Abrí la carpeta otra vez. Saqué el aviso de la app de préstamos. De esto dije, a tu nombre. Lorena palideció. Eso no es lo que crees, balbuceó. Fue solo para un gasto. Un gasto que yo cubrí ese mismo mes, respondí. Y no fue el único. Aquí hay más avisos. Javier tomó el papel. Leyó. Se le aflojaron los hombros. Lorena, dijo, ¿cuánto debes? Ella se cruzó de brazos. No es asunto tuyo. Sí lo es, respondió él por fin firme. Está a mi nombre. El camión arrancó despacio. Chava tocó el claxon una vez como despedida. Yo me subí al asiento del copiloto. Antes de cerrar la puerta, miré a Javier. Hijo, le dije, si quieres venir conmigo, hay espacio, si no, también. Pero no voy a seguir pagando silencios.
Javier dudó. Miró a Lorena. Ella evitó su mirada. «Voy contigo, mamá», dijo al fin. Lorena soltó una risa amarga. «Perfecto», escupió. «Llévate a tu mamita». No respondí. Cerré la puerta. El camión avanzó. Por el espejo retrovisor vi a Lorena quedarse sola frente a la casa vacía. No sentí alegría. Sentí finalidad. En el camino Javier no habló. Yo tampoco. El ruido del motor llenó el espacio. Pensé en lo que venía: bancos, papeles, conversaciones difíciles. La justicia no termina cuando se cierra una puerta. Apenas empieza. Llegamos a mi casa. Bajamos. El camión descargó con cuidado. El sofá volvió a un lugar conocido. La televisión se apoyó contra la pared. Todo parecía suspirar. «Gracias, chava», dije pagando. «Y gracias por el respeto». «Aquí estamos, doñita», respondió. «Usted hizo lo correcto». Cuando el camión se fue, Javier se sentó en el sillón y se pasó las manos por la cara. «Perdón, mamá», dijo, «por no hablar». Me senté a su lado. No lo abracé de inmediato. «Aprende esto», le dije. «El silencio también firma contratos. Y hoy cancelamos uno». Él asintió con los ojos húmedos. «¿Qué va a pasar con Lorena?» Miré la carpeta azul sobre la mesa. «Lo que tenga que pasar», respondí. «Pero primero vamos a limpiar tu nombre». Afuera, doña Chela pasó y saludó con la mano. El barrio ya sabía. La verdad había pesado más. Respiré hondo. La tarde avanzaba, y yo por primera vez en mucho tiempo sentí que el piso estaba firme bajo mis pies. La casa volvió a llenarse de silencio después de que el camión se fue, pero ya no era un silencio vacío. Era un silencio pesado, denso como el aire antes de una tormenta. Javier se quedó sentado en el sillón mirando al frente sin ver nada. Yo puse agua a hervir para un té porque las manos todavía me temblaban un poco y el cuerpo pedía pausa, aunque la mente seguía corriendo. «Mamá», dijo al fin, «¿todo eso que dijiste es verdad?» No respondí de inmediato. Saqué la carpeta azul y la abrí sobre la mesa. Los papeles se deslizaron como si también quisieran hablar. «Mira tú mismo», dije. Javier tomó el aviso de la app de préstamos. Leyó una vez, luego otra. Se llevó la mano a la boca. «Yo nunca pedí esto», susurró. «Yo jamás». «Lo sé», respondí. «Pero está a tu nombre, y eso, hijo, pesa». El té empezó a hervir. Apagué el fuego. Serví en 2 tazas. El vapor subía lento, como si nos diera tiempo para aceptar lo que venía. «¿Cuánto es?», preguntó. «Hay varios», respondí. «Este es el primero que vi. Pero hay más sobres, y un banco quiere hablar contigo». Javier cerró los ojos. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. «Lorena dijo que estaba controlado», murmuró. «Que no me preocupara». «Eso hacen quienes no quieren cargar con lo que hacen», dije. «Lo ponen en manos ajenas». No hubo reproche en mi voz, solo hechos. Aprendí hace tiempo que los hechos no necesitan gritar. «Tenemos que ir a la delegación», continué. «Y al banco». Javier levantó la cabeza alarmado. «¿A la policía?» «Sí», respondí. «No para castigar por coraje, sino para dejar constancia. Si no lo hacemos, esto crece». Él respiró hondo, asintió despacio. Salimos después de comer algo ligero. Caminamos hasta la parada del camión. El sol de la tarde caía fuerte. En el trayecto, Javier me contó cosas que había callado por años, cómo Lorena revisaba su celular, cómo lo hacía sentir pequeño cuando él dudaba, cómo lo convenció de firmar papeles sin importancia. «Yo solo quería que estuviéramos bien», dijo. «Lo sé», respondí. «Pero el bien no se construye con miedo». En la delegación, el aire olía a café viejo y desinfectante.
Nos atendió un licenciado joven de gesto serio. Le expliqué despacio. Mostré los papeles. Él escuchó sin interrumpir. Aquí hay indicios de uso indebido de identidad, dijo, y de deudas no autorizadas. Javier tragó saliva. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. Levantamos un acta, respondió el licenciado, y citamos a su esposa para aclarar. Exesposa, corrigió Javier sin mirarme. Sentí un nudo en la garganta. No por Lorena, por mi hijo, que estaba dejando caer una palabra que pesa más que cualquier mueble. Firmamos, salimos. El cielo empezaba a cambiar de color. Luego fuimos al banco. La gerente revisó el expediente, asintió. Con el acta podemos congelar cargos, dijo, y abrir investigación. Javier soltó el aire que llevaba horas conteniendo. Gracias, dijo. De regreso a casa el celular de Javier sonó. Número desconocido. No contestó. Volvió a sonar. Tampoco. Es ella, dijo. No tienes que responder, ahora le dije. Primero protégete. Esa noche, Lorena llegó sin avisar. Golpeó la puerta con fuerza. Abran, gritó. Esto no se queda así. Javier se levantó, me miró, yo asentí. Yo hablo, dijo. Abrió la puerta apenas. Lorena estaba descompuesta, los ojos rojos, la voz quebrada. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, le reclamó. ¿Llevarme a la policía? No te llevamos, respondió Javier. Te hiciste sola. Todo lo hice por nosotros, gritó. Por vivir mejor. No, dijo él firme. Lo hiciste para mandar, para decidir por mí. Lorena me miró con odio. Tú lo pusiste en mi contra. No respondí. Yo solo dejé de callar. Hubo un silencio tenso. Lorena respiró agitada. Luego bajó la voz. Necesito ayuda, dijo. Estoy ahogada. Javier dudó. Yo vi en su cara la vieja costumbre de rescatar. Te puedo ayudar a buscar asesoría, dije, pero no voy a pagar ni a mentir por ti. Lorena apretó los labios. Asintió con rabia contenida. Está bien, dijo. Ya veremos. Se fue. Cerramos la puerta. El ruido del cerrojo sonó definitivo. Esa noche dormí profundo por primera vez en semanas. Soñé con telas extendidas al sol, limpias, sin nudos. A la mañana siguiente, el teléfono sonó temprano. Era el licenciado. Señora Rosa, dijo. La señora Lorena compareció. Aceptó firmar un acuerdo de no acercamiento y reconocer las deudas. Miré a Javier. Él me devolvió la mirada sorprendido. Gracias, respondí. Estaremos pendientes. Colgué. Preparé café. Javier se sentó a la mesa. Mamá dijo, no sé cómo agradecerte. Viviendo con dignidad, respondí. Eso es suficiente. Miré la carpeta azul, ahora más delgada. Aún quedaba camino, pero lo peor había pasado. Los gritos habían perdido fuerza. Los papeles no. Y entendí algo más. Cuando una mujer mayor deja de tener miedo, no hay voz que la vuelva a callar. La mañana siguiente amaneció tranquila, como si el mundo hubiera decidido darnos una tregua. La luz entraba por la ventana de la cocina y dibujaba sombras suaves sobre la mesa. Preparé café despacio, disfrutando el sonido del agua caliente, el aroma que siempre me recuerda que sigo aquí entera. Javier estaba sentado frente a mí, con una libreta abierta. Anotaba números, fechas, planes. Nunca lo había visto tan concentrado. Voy a hablar con recursos humanos, hoy me dijo. Quiero ordenar mis turnos y empezar a pagar lo mío. Asentí. No dije qué bueno, ni ya era hora. No hacía falta. Las decisiones verdaderas no necesitan aplauso. En los días que siguieron, la casa se fue acomodando de otra manera. Vendimos algunas cosas que ya no queríamos cargar. Donamos otras. El espacio volvió a respirar. Javier empezó a llegar cansado
Sí, pero distinto. Cansado de trabajo honesto, no de miedo. Por las noches cenábamos ligero y hablábamos poco, pero cuando hablábamos nadie bajaba la cabeza. Lorena no volvió. Mandó mensajes, algunos largos, otros cortos, todos pidiendo tiempo, perdón, ayuda. Javier respondió solo una vez con una frase clara: hablemos cuando haya respeto. Luego bloqueó el número. Lo vi hacerlo. No con rabia, con decisión. Sentí un nudo en la garganta. No era orgullo, era alivio. Un sábado por la tarde, mientras yo cosía un botón suelto en una camisa de Javier, pensé en todo lo que había pasado. En el grito, en la mesa del domingo, en el camión, en la carpeta azul, en la delegación, en el banco, en la puerta cerrándose con un sonido limpio. Pensé también en cuántas mujeres como yo callan por años, creyendo que así protegen a los suyos. Mamá, dijo Javier de pronto. ¿Por qué no me gritaste ese día? Levanté la vista. El hilo colgaba de la aguja. Porque gritar te habría dejado igual, respondí. Y a mí vacía. Él asintió entendiendo. Gracias por no rendirte conmigo, dijo. Gracias por volver, respondí. Esa noche me senté sola en la sala con la carpeta azul cerrada sobre mis piernas. Ya no la necesitaba como escudo, pero tampoco iba a guardarla muy lejos. La vida enseña que los límites se revisan, que la dignidad se cuida todos los días. Miré mis manos, arrugadas sí, firmes. Las manos que cosieron, que pagaron, que sostuvieron. Si algo aprendí de todo esto, es que la edad no nos quita fuerza, nos quita miedo. Y cuando el miedo se va, las cosas se ordenan solas. El respeto vuelve, la voz regresa, el amor se redefine. No guardo rencor, el rencor pesa, guardo claridad, y la claridad libera. Si tú que escuchas esta historia tienes a una madre, a una abuela, o si tú misma ya tienes el cabello plateado, recuerda esto: nadie tiene derecho a gritarte en tu propia casa. Nadie. Y si alguna vez te hacen sentir pequeña, no hace falta levantar la voz. A veces basta con levantar los papeles, cerrar la puerta correcta y caminar con la frente en alto. Me llamo Rosa Martínez, tengo 67 años y no perdí a mi hijo, lo recuperé. Si quieres saber cómo continúan estas historias, si algo de lo que escuchaste hoy tocó tu corazón, te invito a dejar un comentario aquí abajo y contarnos desde dónde nos escuchas. A veces compartir una experiencia o una reflexión puede ayudar a alguien más a encontrar su voz. Y si te gustan estos relatos de justicia, dignidad y segundas oportunidades, suscríbete para no perderte ninguna de las historias que compartimos cada día. Caminemos juntos este camino. No estás sola.